político argentino, saludando a los del pensamiento social latinoamericano, celebrando la iniciativa de los compañeros de teoría estética y junto con este acto también dedicárselas a la burocracia intelectual de la UBA y de esta facultad que deja cesante a Horacio González, quien ha dedicado gran parte de su vida a la docencia, intentando poner en práctica una pedagogía de la amistad y sobre todo de la libertad, o de la liberación. O de la liberación nacional, como hace poco leyéramos en una nota de archivo exhumada por Jacques Mamías, en el que Horacio daba cuenta del plan para una materia de Historia Nacional y Popular concebida para una Facultad de Ciencias Económicas en 1973. Sobre esa práctica pedagógica y sobre la dimensión que Horacio le atribuye a la misma, y hablamos en presente porque nos resistimos a jubilarlo, antes bien lo declaramos profesor vitalicio, como suele hacerse en instituciones con más sentido del honor, como los clubes de fútbol. Decía sobre la pedagogía: hace algunos días, intentando preparar para esta ocasión un librito con clases grabadas de un curso de Horacio para la materia de pensamiento político argentino, en la última de esas clases de aquel curso, alguien irrumpe y avisa que había que desalojar el aula y el edificio, el de la sede de Ramos, porque había una amenaza de bomba, ante lo cual Horacio, de a poco, intercambiando pareceres con los estudiantes, se enojó y dijo: no puede ser que una amenaza de bomba sea más importante que la universidad. Así las cosas, las clases, el aula y la universidad, en la ética gonzaliana, resultan más importantes que una improbable amenaza de bomba. ¿Acaso porque sus clases eran las bombas, preparadas con la precisión del alquimista que espera la desmesura de su preparación y se desmesura en ella? Explosión de los sentidos, de los textos, del aula, una de ellas, por cierto, y según recuerdan algunas mitologías, en alguna otra oportunidad y en ocasión de lo que debería ser un turno de examen, alcanzó a prenderse fuego, debido a la performance de los estudiantes que habrán esperado un 10. Pero se trataba de comentar en un libro de Horacio. Interesante mediación, la propuesta por Capelli, para que la cosa no se ponga tan melosa. Y ese libro es su Historia de la Biblioteca Nacional. Libro que de algún modo encierra el pasaje, la metamorfosis, del Horacio profesor universitario al Horacio director de la Biblioteca Nacional. Sin embargo, ese libro y esa nueva posición tienen tanto de metamorfosis como de invariante. La biblioteca pareciera un lugar destinado en la vida de Horacio. Hace poco circuló una foto poderosa e inquietante, con un Horacio sentado en el salón Borges de la biblioteca, apoyando sus manos en la curva de un bastón y con unos ojos mirando para adentro. Y las clases, o aquello que Horacio concibe como una clase, acaso nunca dejó de ser el modo en que intervino en la esfera pública, incluso en la más casual conversación de cualquier bar, como el barrio itálico, en donde también el destino, aunque ayudado por Trillo, el mozo, aludó la vida de Horacio a una llamada de la historia. Será el kirchnerismo, la década kirchnerista, tras el paso de Elio Vitali, la que pondrá la vida de Horacio en la biblioteca. Pero volvamos al libro infinito, quizás el más minucioso y cronológico de lo que Horacio escribiera, comprende la historia de la biblioteca desde su fundación revolucionaria por Mariano Moreno hasta su refundación, es decir, hasta hoy, en la que la otrora biblioteca pública pasó a llamarse Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Libro infinito, decía, en el que el método gonzaliano se despliega en toda su potencia. Círculos, rodeos y chispazos. De pronto, soltar que el espíritu del siglo XIX se condensaba en la polémica entre Echeverría y el archivista de Rosas, Pedro de Ángeles. Así, pasando por todos sus directores, sus querellas, estilos administrativos, sindicatos, tecnologías, consideraciones sobre las instituciones, consideraciones metafísicas sobre la temporalidad, hasta tocar el núcleo vivo de la polémica misma sobre la cultura nacional, el Aleph. La biblioteca, escribe González, vista con una reiteración de temas y dilemas en el tiempo, como una circularidad que no es maleficio, sino insistencia temporal en desarrollos que no son lineales ni acumulativos, pero que aquí y allá rompen el hechizo para dar momentos de excepcionalidad o rareza innovadora. Mas en 10 minutos solo intentaré acentuar uno de sus nudos, el relativo al drama del archivo y la lectura. Drama que recorre toda la historia del libro y hacia el final desagua en una áspera polémica con un sector al que Horacio conceptúa como burocracias intelectuales, y en la que también convergen Google
el diario Clarín, que traía su renuncia, una madura periodista de Radio Continental que lo advertía acerca de que las personas cruciales del país estaban en su contra, y un informe apoyado por calificados profesores universitarios, uno de los cuales hasta reclamaba que las bibliotecas entregaran el pedido de un libro en no más de media hora. Y también por investigadores devotos de los subsidios y cultores de una ciencia extractiva. Todos vestidos de revolucionarios, pero al fin incautos autómatas de los nuevos órdenes del capitalismo digital global, es decir, de la llamada sociedad de la información, frente a los cuales Horacio esgrime su praxis bibliotecaria, sustentada tanto en el borgismo de la NEF como en las argamasas gramscianas. Se confrontaban, escribe Horacio, maneras distintas de interpretar el archivismo, una como instrumento de una teoría globalizada de la memoria, otra como íntima perspectiva de la creación de nuevas preguntas sobre la escritura, el lenguaje de la historia y el consiguiente sentido engarzado en lo práctico e inerte del pasado. El bibliotecario, el archivista, se debe dedicar, según González, a liberar a los libros, a devolverlos a la vida, es decir, considerar que el archivo o las bibliotecas adquieren vida cuando a su vez son interrogados vitalmente. A poco tiempo de esa polémica, la biblioteca, además de en el centro cultural más vital de Buenos Aires, se convirtió en junta asamblearia, donó palabras a la lengua política argentina y alcanzó a forjar una vida en la resistencia ante intentos destituyentes, ya no de su director, sino de la República misma. Desde su tiempo de profesor, cuando los libros salían liberados en tropel de un viejo maletín, recuerdo de Oscar Landi, o más precisamente desde su libro, si se quiere más profesoral, a Restos Pampeanos nos referimos, nos convocaba a liberar a los textos de las trampas del archivo. Mientras los profesores, animados por lecturas cuasi anarquistas, se convertían en guardianes pretorianos de las clasificaciones y las calificaciones. Hoy, la burocracia intelectual gana la partida. El profesor González no puede continuar con la liberación de los textos, las lecturas y los lectores. El bibliotecario todavía puede, y nosotros, aunque sea en alguna de sus guías abandonadas, continuamos en la facultad. Por allí insistiremos, vagabundo por fuera, bibliotecas por dentro.